referida del Hospital Cajamarca, la señora Rosita, con... No, solo quiero que sí. Ya bueno, la señora Rosita, que llega de Lajas, Chota, Cajamarca, y primigesta de 22 años con los diagnósticos de gestante 34.2 semanas, de acuerdo a la tarjeta de control que traía, RPM prolongado, malformación fetal, derrame pleural, hidrotórax, anemia moderada, oligohidramnios y descartar diabetes gestacional. Bueno, la paciente se hospitaliza, durante la hospitalización cursa con algunas contracciones asociadas a la pérdida de líquido, no se tocolizó, era un RPM, y bueno, había recibido ya el antibiótico profiláctico. Cuando ingresa la paciente por el servicio de emergencia, tenía una altura de 31 centímetros, el bebito vivo, movimientos fetales adecuados, no se realiza especuloscopía, ya asumimos el diagnóstico que traía, y además el Valsalva era positivo ectoscópicamente. Y bueno, esta es la ecografía de la señora. No porque el tema sea derrame pericárdico, necesariamente vamos a estar ante uno. Muy aparte del derrame pericárdico, si no supieran el tema, ¿qué es lo que primero se les hubiese venido a la cabeza? Un derrame pleural, y ciertamente es el diagnóstico diferencial. Y peor aún, en este caso, en donde está ocupando ambos hemitórax. ¿Qué cosa es esto? Pulmón, ¿cierto? Es hígado. Esto de acá es hígado, esta es la columna vertebral, este es el corazón, y es un derrame pericárdico porque no se visualizan las hojas pericárdicas que siempre se ve al costado del corazón. Bueno, la paciente ya estaba con contracciones y se observa esta ecografía. Entonces se realiza una pericardiocentesis, y luego de la pericardiocentesis se obtiene esto de acá, que no es pulmón, es el hígado. Por lo tanto, ¿cuál es el diagnóstico? El bebito nació, como ven aquí, bueno, la dinámica paró, nació a las 48 horas de la pericardiocentesis. De hecho, que la pericardiocentesis, ya les mencionaré durante la exposición del tema, pero es un procedimiento que salva la vida en caso de taponamiento cardíaco, o si es que es un nene muy prematuro que prolonga el tiempo de sobrevida para al menos completar maduración pulmonar o darle más chance. Bueno, nació el bebito el 31 de marzo, ingresó el 29, por eso le digo 48 horas más tarde nació, con un Apgar 2.5, peso 2.300, edad gestacional por capurro 36 semanas, se hace clampaje precoz del cordón y todo ello. Y bueno, nace el bebito, lo intuban, no había respuesta, le hacen una radiografía y esta es la imagen del bebito. Insisto que no son pulmones. Aquí se ven los intestinos y todo esto es la silueta hepática. Probablemente aquí hay algo de pulmones. Todo esto de acá arriba es la silueta hepática. Última vez, diagnóstico. Se hace la anatomía patológica y fue un caso rarísimo de agenesia total de diafragma. No hubo nada de diafragma. Así es que obviamente el bebito, si le hicieron anatomía patológica es porque falleció en las horas siguientes en unidad de cuidados intensivos. El siguiente caso, y que es en todo caso más frecuentemente la causa de un derrame pericárdico, este es un caso de una mujer de 20 años, según digesta, un hijo vivo anterior, sin alteraciones aparentes, referida por efusión pleural, lo mismo, ¿eh? Es que siempre va, es como que confunde un poco. Y bueno, la biometría, la evaluación de cabecita, cerebelo, columna, frecuencia cardíaca adecuada, pero ya en la toma de tórax se veía esta cosilla de acá, necogénica, que rodea todo el corazón. Riñones, vejiga normales, y este es el video. A ver, si me dan el diagnóstico, bueno, yo no tengo el pasaje del Caribe del doctor, pero sería muy bueno que den el diagnóstico. A ver, más o menos. Ventrículo derecho, por aquí está el ventrículo izquierdo, septum interventricular, hay una comunicación interventricular, hay pasaje de sangre por el lado derecho, pero por el izquierdo es
mínima. Creo que si pasa es por la comunicación interventricular más que por otra cosa. Y obviamente una solución anecogénica que rodea la silueta cardíaca. Bueno, en este caso, derrame pericardio que ya vimos, aquí cuando lo congelamos de repente ubicamos mejor las estructuras, corazón izquierdo acá, corazón derecho, tabique interventricular. Cuando colocamos el flujo, pues sí, la cámara izquierda se ve más pequeña, hay un crecimiento disminuido, hipoplasia del corazón izquierdo, sin que necesariamente llegue a ser el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico aún, 19 semanas tenía con una comunicación interventricular. Esa fue la causa, en este caso, del derrame pericárdico. Y esta sí es la causa más frecuente de derrame pericárdico, cardiopatías, anomalías estructurales cardíacas. Aquí también, ¿no? Se ve claro ya la cámara izquierda pequeña y el ventrículo derecho mucho más grande con la comunicación interventricular. Muy bien. El derrame pericárdico es una situación patológica en la que el líquido pericárdico va a superar la cantidad adecuada a nivel del corazón. Recordemos rapidísimo, entre las 3 y 4 semanas de gestación, la embriología del corazón hace que el pericardio tiene dos capas, la capa parietal y la capa visceral. Entre la tercera semana y media de vida, más o menos, las células del pericardio parietal van a migrar hacia el corazón para formar y bordearlo con el peritoneo visceral. Y no solo eso, sino que también este peritoneo visceral, este pericardio visceral que se va a formar, va a favorecer el crecimiento de la grasa pericardíaca, va a ser una estructura en donde va a haber vasculogénesis, una estructura angiogenética también, y lo más importante, bueno, todo es importante, pero digamos que el punto de quiebre, ¿no?, es que va a favorecer el origen de las arterias coronarias, este pericardio visceral. Semana 3-4, semana 4 ya tenemos el pericardio allí funcionante. Y obviamente su función es favorecer la motilidad cardíaca para evitar sobrecrecimiento de cámaras derechas, que son las que usualmente crecen. Y bueno, para mantener la estabilidad de los grandes vasos que también salen del corazón. El derrame pericárdico aislado es una entidad frecuente en las ecografías obstétricas de rutina y suele tener una evolución muy buena. La incidencia en sí del derrame pericárdico en general, no del aislado, es de 0.6 a 2%, y el resultado perinatal depende de las alteraciones asociadas, como lo que mencionábamos ayer también en el tema de megavejiga, ¿no? Depende también si hay o no cromosomopatías. El manejo de un feto con derrame pericárdico implica revisar el problema desde un punto de vista multidisciplinario para evaluar todas las estructuras que podrían estar comprometidas. Se define como derrame pericárdico a la acumulación de líquido pericárdico intraútero, más de lo normal. Yo puedo encontrar el líquido pericárdico en una medida de hasta 2 milímetros en la evaluación ecográfica normal y ser eso adecuado. Si supera estos 2 milímetros ya estaría frente a un derrame pericárdico. Otra forma de evaluarlo también es cuando supera la mitad del perímetro cardíaco o cuando supera la unión aurículo-ventricular, o cuando bordea totalmente el corazón. Se considera marcador de muchas otras anomalías, principalmente hidrops fetal. Es más frecuente encontrarlo dentro del complejo de hidrops fetal, obviamente, pero no es la única causa. Es más, puede ser tanto la causa como la consecuencia. Suele presentarse con ascitis, eflusión pleural o edema subcutáneo porque suele presentarse en los casos de hidrops fetal. Esta es la imagen de un derrame pericárdico también. En este caso tenemos un corazón y el líquido prácticamente rodea la totalidad de la estructura cardíaca. Aquí también, rodea la totalidad de la estructura cardíaca. No se hace la medida, pero así no tenga la medida en este momento, al mirar de esta forma, cualitativamente puedo hacer el diagnóstico de derrame pericárdico. La fisiopatología sería por dos mecanismos principalmente, transudativo y exudativo. Transudativo cuando hay compresión de los vasos linfáticos y obviamente la obstrucción del drenaje linfático va a condicionar incremento de la presión linfática y la presencia del trasudado. Y exudativo secundario a inflamación, infección, malignidad o autoinmune, que suele ser lo más frecuente, que sea secundario a algo. Obviamente es el resultado del mismo mecanismo por el cual se da el hidrops.
El derrame pericárdico comprime los vasos de menor presión, entiéndase las venas. Por lo tanto, al producir esa compresión, va a haber, el nene va a presentarse con signos de insuficiencia cardíaca, falla cardíaca, el hidrop secundario al derrame pericárdico, si es que el derrame pericárdico fue primero, insuficiencia cardíaca por miocarditis primaria o anemia. Las causas son múltiples, son un montón, pero lo más frecuente es que yo encuentre alteraciones cardíacas. Dentro de las alteraciones cardíacas, malformaciones estructurales, arritmia y tumores cardíacos, teratomas, rhabdomiomas. Esto es lo más frecuente que me va a producir un derrame pericárdico. Hidrops, los de acá. El inmune, que ya sabemos, lo conocemos, y el no inmune también. Alteraciones cardíacas, infección por parvovirus, citomegalovirus, anemia. Todas estas situaciones me condicionan hidrops. Un corangioma placentario también me puede condicionar hidrops y de manera secundaria producirme el derrame pericárdico. Infecciones, ya la mencioné, el citomegalovirus y el parvovirus B19 a la cabeza, anemia, restricción de crecimiento intraútero podría producirme también, aneuploidías, hemorragias placentarias, alteraciones cerebrales. Por eso es que dentro del protocolo de manejo, cuando les menciono, es la evaluación integral del feto, tratando de descartar hemorragias intracraneales, hematomas subdurales, de base un ecocardio, por supuesto, pero eso no quita que también tenga que evaluar a nivel del sistema nervioso central. Alteraciones torácicas también producen derrame pericárdico, como el CPAM, malformación pulmonar congénita de la vía aérea, la hernia diafragmática congénita y alteraciones vasculares como hemangiomas, shunt portohepáticos. Finalmente, alteraciones abdominales, onfalocele, pentalogía de Cantrell, alteraciones espinales, derrames pericárdicos transitorios, que son los más benignos en todo caso, porque hasta el 50% pueden remitir solamente con el seguimiento, sin que haga algún tratamiento adicional. Malformaciones genitourinarias como las que mencioné ayer, válvula uretral posterior, hipospadias, riñón poliquístico y displasia renal multiquística. Este es uno de los primeros reportes de derrame pericárdico que hay en la literatura, de 1989, en donde hacen un seguimiento de 5 o 6 años más o menos y logran 44 casos. Lo simpático es que hacen la evaluación del corazón, como también lo podemos hacer ahora, en modo M, en un corte axial de 4 cámaras, pasando por ambos ventrículos y por el derrame pericárdico, en donde se haría la medición a esta altura. Este sería el derrame y los otros serían las paredes ventriculares. Ellos encontraron que de las 44 casos que tuvieron, digamos que el mayor porcentaje fue debido a falla cardíaca. Luego vinieron alteraciones renales, eritroblastosis, síndrome inmune y todo ello. Y dentro de las causas de estos 13 de falla cardíaca estaban taquiarritmias, alteraciones cardíacas congénitas, el síndrome de transmisión fetofetal y todo esto. Les llamó la atención en este estudio encontrar como segunda causa alteraciones renales, porque en todo caso nadie había reportado anteriormente como una causa medio frecuente de derrame pericárdico. Esta es la evaluación que se hace del derrame pericárdico con el Doppler pulsado, que me sirve simplemente para dentro de la evaluación ver que el movimiento es bidireccional del flujo pericárdico, bidireccional y en contrasentido al movimiento de las estructuras cardíacas. ¿A qué me refiero? Que cuando el corazón está en sístole, el líquido va hacia el ápex, y cuando el corazón está en diástole, el líquido va hacia las cámaras auriculares. Y obviamente esto sería el pico sistólico, esto es el pico diastólico inicial y pico diastólico final, pico sistólico, pico diastólico inicial y pico diastólico final. Recordar que en ausencia de otras alteraciones ecográficas, un derrame pericárdico de 2 a 7 milímetros en grosor no está asociado a resultados adversos. Lo clasifican de acuerdo a las medidas en 2 tipos, que sería el derrame pericárdico leve cuando es debajo de 4 milímetros y grande o severo cuando es mayor a 4 milímetros. Derrames pericárdicos mayores tienen altas posibilidades de enfermedad cardíaca estructural, insuficiencia cardíaca y alteraciones cromosómicas. ¿Cuál es el protocolo de estudio? Primero, tengo que evaluar en conjunto todas las causas que pueden haber producido este derrame pericárdico. El bebito como un todo, ecocardiografía morfológica dirigida o ecografía de detalle anatómico, ecocardiografía fetal definitivamente, porque es la principal causa de derrame pleural, de derrame pericárdico secundario.
Pruebas inmunológicas maternas, tengo que buscar inmunoglobulina M, inmunoglobulina G de la mami, para buscar la posibilidad de un parvovirus, citomegalovirus, descarte de infecciones con ello, amniocentesis para el cariotipo, medidas extremas, lo ponen algunos, la realización de cordiocentesis en caso de anemia fetal y pericardiocentesis. No obstante, la pericardiocentesis, como les mencionaré, no se considera actualmente una medida